Ok, aquí estamos una vez más con respuestas para tu vida. Y hoy tenemos con nosotros, como siempre, a nuestro hermano Caleb. Dios te bendiga, hermano. Y también está hoy con nosotros el pastor Braulio Leal. Bienvenido, pastor. Gracias, un placer. Esta es tu casa y sabemos que todo esto es solo para la gloria de Dios. Y pues la idea de nuestra charla hoy es conocerte un poquito, pastor, que nos platiques de tu ministerio, el llamado al ministerio, que nos cuentes la historia, porque sabemos, bueno, estamos aquí en Boca del Río, Sinaloa. Estamos en la Escuela de Ministerio de Boca del Río, y sabemos que tú te graduaste de esta escuela junto con tu esposa, que también estuviste sirviendo aquí, y hay toda una historia ahí, ¿verdad? Pero también el Señor te llamó a servir en una iglesia, en un ejido, aquí en Sinaloa también, y pues queremos conocer un poquito de eso, ir platicando contigo y conociendo cómo ha sido tu historia aquí desde que el Señor te llamó al ministerio, cómo te capacitó, cómo te formó, cómo te habló de a dónde debías ir a servir. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo empieza la historia, pastor? ¿Qué tal, pastor? Dios bendiga, Caleb. Es un placer, ¿no? Estar con ustedes. Y pues estar aquí, ¿no? Tanta historia, tantos recuerdos. Tenemos 1 año y medio regresando, ¿no? A estarnos alimentando aquí en Calvary, aquí en Boca del Río. Hay demasiadas raíces, ¿no? Que Dios nos permitió con el pastor Tomás. Recuerdo que cuando llega Pastor Tomás, llega con hermana Teresita, Irma, y yo era discipulado, ¿no? También por estas hermanas. Y cuando llega, pues, Teresita, una hermana, pues, de aquí de México, lo introduce aquí a Boca del Río. Y pues de esa manera empiezo a conocer, pues, a Tomás, su vida, su ministerio, su llamado. Siempre hablaba él sobre la cuestión de crear una escuela, ¿no? Un instituto bíblico. Y pues yo tenía 13, 14 años, ¿no? Estando en primaria, luego Wow. paso a secundaria. Y conozco, pero algo que me recuerda mucho a mí, y siempre lo platico con los hermanos en la iglesia, en el actual ministerio que estamos, ¿no? En el Ejido de las Flores. Les platico yo cómo no importa cuántos años estés, puedes caminar en un punto de concepto, ¿no? Sobre la ley. Yo estaba caminando mucho en el punto de vivir por reglas, ¿no? Y no creo que era un punto que estábamos mal, lo que pasa es que así éramos enseñados. Pero cuando conozco al pastor Tomás y me enseña sobre el punto de la gracia, para mí eso cambió impresionante, ¿no? Porque mi vida era una cuestión de cumplir, ¿no? Si leía la Biblia me sentía bien, si oraba me sentía bien, si no lo hacía era un punto de condenación. Entonces era algo ahí donde yo no tenía paz. Cuando Wow. encuentro o que me explica, ¿no? Pastor Tomás sobre el ministerio de la gracia. Eso cambió mucho y pues desde ahí empezó una amistad muy, muy impresionante, ¿no? Tuve el privilegio, yo siempre lo platico, tuve el privilegio de poder caminar con él en la playa, aprendimos, pues él aprendió español, ¿no? Yo no aprendí mucho inglés, pero llevamos una amistad muy bonita, ¿no? Recuerdo muchos tiempos en la playa, gran parte de mi vida es en preparaciones, en formación de carácter, de buscar un estilo de vida. Dios usó su vida, ¿no? Entonces yo creo que encontrar esa imagen, ¿no? Donde encuentro una relación con Dios, porque Él me pagó mis pecados, pues, no por lo que yo hice o por lo bueno que sea, ¿no? O por en qué movimiento esté, sino porque pues creí en Él, me perdonó. Entonces, yo cuando termino preparatoria, Pastor Tomás me dice que si tú te quedas en la escuela, Brolio, yo te garantizo, ¿no? Que vas a tener una formación muy diferente a cuando tus amigos salgan de la universidad. Entonces, fue ahí donde empezamos a entrar a lo que es el Instituto Bíblico. Me tocó el privilegio de cursar 2 años interno. Pastor Tomás y el ministerio pagaron mi beca, que le agradezco mucho. Y pues
fue muy bonito, ¿no? Porque yo fui de la segunda generación. Estuvimos en la segunda generación y pues fue tiempos de construcción, fue tiempos de estar en devocionales, 5 de la mañana, clases casi todo el día, construcción aún en la noche. Entonces era un punto eh, como de guerra, ¿no? Tenemos que cumplir, estar al pendiente, ¿no? Y pues en aquel tiempo estaba John Cano, recuerdo que él y John Cano y Tomás vinieron como parejas y pues con todo, ¿no? Estaban al 100% aquí en Boca del Río. Mi generación en la escuela de ministerio fue de 14, fuimos 14 los que nos graduamos Wow. y terminando primer año yo decido el segundo año y después él me invita a trabajar en el ministerio. Aquí en la escuela de ministerio, pues me dieron el privilegio de ser maestro y más tarde director de la escuela. Muy jóvenes nosotros, ¿no? Pero siempre agradezco mucho esa oportunidad, ¿no? Porque es una oportunidad que no la ves, ¿no? Siempre la mayoría de las personas tienes que cumplir todo un proceso, ¿no? Para poder darte un puesto, ¿no? Porque en muchas personas la equivocación no cabe, ¿no? Te equivocas, te quitamos y adiós, ¿no? Entonces hubo, yo creo que muchos aciertos, pero también hubo aprendizaje en nuestros errores. Luego, pues él fue parte de mi vida en la cuestión sobre eh, el escoger una pareja, ¿no? Él y su esposa tuvieron ellos que de alguna manera tolerar mi vida en cuestiones de que no estaba de acuerdo, ¿no? Porque yo conocí a una joven, pensaba que con ella me iba a casar, Dios usa a Noemí en la profecía y pues ella me decía que la jovencita esa no era mi esposa, ¿no? Era algo que fue un proceso de joven muy frustrante, ¿no? Pensando que, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no puede ser mi esposa si yo le gusto, ella me gusta, ¿no? Pero esos procesos, ellos estuvieron conmigo, pero digo, son muchas raíces muchas raíces aquí en Calvary, en Boca del Río, con el pastor Tomás. Y cuando llega mi esposa, que María del Pilar, le llamamos Pili, que también cursa el Instituto Bíblico, porque un ideal de la escuela de ministerio aquí es que el liderazgo tiene que cruzar la escuela de ministerio y es algo muy acertado. Es algo que, pues, para que tú entiendas al estudiante, para que le sirvas al estudiante, hay que pasar por el proceso de la escuela de ministerio. Entonces, mi esposa cruzó el proceso de la escuela, se graduó y trabajó conmigo y estuvimos dirigiendo la escuela por 8 años. Estuvimos dando clases a varias generaciones. También estuvimos dando una o dos generaciones con americanos. Nos tocó dar clases ahí con ellos y pues nos traducían, ¿no? Pero fue una experiencia, ¿no? Imagínate dándole clases a misioneros americanos, para nosotros era algo muy grande, fue muy especial, ¿no? Que te dieran esa oportunidad, esa confianza. Entonces nos ayudó a crecer de alguna manera con personas internacionales. Más tarde, pues todos estos años estuvimos sirviendo en el instituto, estuvimos sirviendo en la iglesia, predicando y dando clases. Era un equipo muy bonito, ¿no? En aquellos tiempos, nuestro hermano Sergio, Manuel, Ricardo, Joaquín, eh, tantos, ¿no? Yo creo que se me olvidan varios, pero era un gran equipo, ¿no? En su momento cada uno cruzamos procesos, circunstancias donde tuvimos que salir, ¿no? Pero siempre recuerdo yo que yo siempre le dije a Tomás cuando me invitaron a un municipio llamado Angostura, un pastor me invita a ayudarle a pastorear porque era una obra nueva. Y yo creo que a mejor me hacía falta, ¿no? A mí también salir. Pero algo que yo quería es que, así como Tomás fue parte en mi vida para mi matrimonio, me apoyó mucho para mi boda, recuerdo cómo trasladamos tanto sonido, ¿no? Y y él me tomó las fotos, o sea, fue algo muy bonito. Pero cuando yo iba a salir de aquí, para mí era muy importante que él orara por mí, que él oró por mí, me bendijo, me dijo: "Mi hijo, adelante, si Dios te está llamando para allá". No me detuvo, me dio la oportunidad de ir, de ir. Entonces, esa obra fue para nosotros una experiencia bonita, pero fue muy fugaz, porque fueron como 6 semanas. Luego regresamos y Dios nos llama a lo que hoy estamos ahí
en Las Flores, en el ejido de Las Flores. Mm. Estamos ahorita en un movimiento que se llama Aposento Alto. Estuvimos ahí, siempre con la intención siempre de regresar a Capilla Calvario. Siempre estábamos buscando la oportunidad de pertenecer, ¿no? De tener el nombre. Yo creo que Dios tenía un propósito. No es como que no nos quería en capilla, pero tenía que pasar un proceso en mi corazón, en mi mente, para sanar muchas cosas y para llegar lo que es de nuevo a Capilla Calvario, porque ahorita ya tenemos año y medio alimentándonos espiritualmente cada domingo, relacionándonos con los estudiantes, con el pastor Efraín. Entonces, este año y medio ha sido un año increíble, increíble porque la amistad y la relación que regresó fue a través de unos sueños. Dios me dio unos sueños donde estaba yo platicando con Tomás en 3 secciones. Precisamente cuando Tomás llega, él está predicando como 3 semanas aquí en Boca del Río. Cada prédica que él estaba dando era como una gota, ¿no? A mi corazón seco. Nosotros estábamos en Las Flores ministrando, pero llegan momentos donde te cansas. Agarramos una obra dividida, agarramos una obra con problemas, pero sentíamos que teníamos que apoyar. Entonces nos entregan la obra, nos dan el pastorado. Es un pueblo muy pequeño, pero nos enamoramos del lugar. Nos enamoramos del lugar que ya tenemos 13 años ahí. Wow. Y les digo yo que este año y medio ha sido un año muy especial porque la unidad que hemos llegado a tener con usted, Pastor Efraín, con Pastor Tomás y con todos los estudiantes, el equipo, pues ahorita con Caleb, ahorita con Rancho, yo sé que de alguna manera nos conocen también por allá y pues qué bonito, ¿no? Retomar. Y yo le decía al Pastor Tomás en una charla que teníamos, qué impresionante, Tomás, es prestar el oído, ¿no? Al Espíritu Santo. Porque en el momento que le prestas el oído, empiezas a obedecer y empiezas a dar pasos. ¿Cuándo iba a pensar yo que iba a venir a un culto, iba a recibir un agua fresca en mi corazón? Un alimento que yo ocupaba como padre de familia, como pastor de la iglesia. Lo ocupaba mucho, hermanos, la verdad. Yo estaba a punto, había momentos que decía, ya voy a retirarme del ministerio. Pero ahí fue un parteaguas de la historia que Dios me regresó muchos regalos, pues. La amistad con Tomás, con ustedes, pues Pastor Efraín, este tiempo nos han apoyado mucho en la unidad para las vigilias de oración, las hemos llevado más de un año también. Y pues estar aquí, hermanos, ahora en una entrevista con ustedes, otro regalo de parte de Dios. Y animados, ¿no? Animados para seguir ahora con nuevos proyectos que Dios nos llama, ¿no? A unirnos. ¿Para qué? Para que el ministerio, el evangelio siga avanzando, ¿no? Cumplir. Entonces estoy muy contento, pastor. Estoy muy contento de estar con ustedes, platicarles esta historia así a grandes rasgos, ¿no? Wow. No hay muchos detalles, son muchas personas, pero la verdad estoy muy contento, muy bendecido este tiempo para mi vida. Wow, qué emocionante escuchar tan solo esa pequeña historia es muy, muy edificante y muy emocionante todo lo que Dios hace en la vida de una persona, de un hombre que, como dices, se dispone y presta oído a la voz de Dios, al Espíritu Santo y tantas cosas tan emocionantes que van incluidas en esta vida ministerial, en esta vida cristiana, pero eso también sirviendo al Señor, ¿verdad? Y hay varios temas que tocaste muy, muy importantes, muy interesantes, creo que demasiados, pero me llamaba la atención cómo hemos estado platicando y conociendo un poquito a los estudiantes y hemos estado haciendo estos episodios de respuestas para tu vida, y lo que yo decía en una de las entrevistas es, me encanta ver cómo Dios es un Dios de relaciones, cómo el ministerio tiene mucho que ver con relaciones, con conexiones, cómo se entrelazan las personas, ¿no? Y esto que decías de las vigilias que hemos estado teniendo en este último tiempo y ver cómo eso ha sido de bendición, cómo Dios nos ha puesto juntos, te ha usado a ti. Recuerdo que tú nos animaste hace 2 años y cachito que yo llegué, pues nos animaste mucho a esto, nos impulsaste. Estabas escuchando la voz de Dios y entonces nos dijiste, hay que hacer vigilias, hay que reunirnos para orar, hay que invitar a los pastores de la región, de los ejidos aquí cerca,
hay que estar orando. Y qué interesante cómo a uno de los estudiantes, Anthony, tu sobrino, por cierto, ¿verdad? Sí, sí. Tu sobrino, y él nos platicaba en su testimonio cómo fue en una vigilia de oración, en una de esas vigilias de oración, Oh, sí. donde el Señor habló a su vida, donde Dios le confirmó que lo estaba llamando, ¿no? También puedo ver cómo tú nos hablabas sobre este segundo año, cómo Dios te llevó a estudiar aquí en la Escuela de Ministerio. Toda una historia bien, bien interesante ahí en lo que decías, porque de adolescente fue cuando el Señor se acercó a ti, ¿verdad? Lo conociste. Sí, sí. Y entonces entiendo que ese fue un tiempo como de antes de la escuela, ¿verdad? Ahí todavía no estaba la Sí, escuela de ministerio, así pero es. ya después se inició la escuela de ministerio y tú fuiste de la segunda generación, Segunda de los generación. primeros, ¿verdad? La segunda Sí, sí. generación. Y también ahí estaba este segundo año y tú tomaste la decisión de tomar el segundo año. Y entonces estuviste aquí en la escuela de ministerio como director de la escuela por 8 años, dijiste, 8 ¿verdad? años. Junto con tu esposa. Qué padre esa vida de discipulado que nos platicas también. Qué importante, ¿no, pastor? Tener ese mentoreo, ese discipulado, el aprender esta sujeción, ver que hay bendición cuando te sometes a una persona que Dios pone como autoridad sobre tu vida y como incluso en asuntos como tu matrimonio, ¿no? Como tu Ujú. esposa, tú nos platicabas un poquito de eso. ¿Cómo ha sido de bendición eso para tu vida? ¿Qué puedes comprobar tú ahí? Eh, ¿Qué tan importante es que los pastores podamos siempre tener a alguien a quien rendirle cuentas, que los que estamos llamados al ministerio, al servicio, siempre tengamos alguien que nos esté mentoreando, alguien que nos esté cuidando, recibir su consejo y cómo eso es de bendición? Porque a veces es un tema complicado, como que a veces nos incomoda un poquito, ¿no? ¿Cómo que hasta con tu esposa estaba ahí el pastor de metiche, ¿no? Esa palabra que usamos aquí en México, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué hay ahí? ¿Qué nos puedes compartir de eso? Yo creo que fue muy, muy importante el, el que él haya tomado, ¿no? El ser mi mentor, ¿no? El Mm, ser mi pastor. E involucrarse, ¿no? De una manera muy, muy íntima, ¿no? Con nosotros, porque le importábamos, ¿no? mm, Le importaba, a Tomás, yo recuerdo, le importaba que yo aprendiera, ¿no? Él me enseñó diseño gráfico, me enseñó cosas de construcción, me enseñó mm, ventas de bienes y raíces. wow. Entonces, en medio de cuando él me estaba enseñando todo eso, yo nunca pensé, ¿no? Que todo eso iba a servir para mantener a mi familia, pues. Es el mismo Tomás que yo conozco. Sí, o sea, y yo digo, yo mantuve a mi familia un tiempo con el diseño gráfico, Mm, con las ventas, wow. trámites, todas esas cosas, ¿no? Y ahora que estamos en un punto de construcción, ¿no? Agarrando Mm, contratos. Y Tomás en este tiempo mm, también, ¿no? Tener una empresa de construcción en los Estados Unidos, de alguna manera nos enlaza. Entonces, yo creo que una persona a la cual tú le interesas, que no solamente ve el presente, no, te está viendo en el futuro, te está viendo con hijos, te está viendo con una esposa, de una manera se está interesando. Porque cuando él me invita a la escuela, yo dejo la universidad. No, decido no entrar a la universidad, a una mm, carrera, pero sí mm, me garantizó y me dijo, yo te voy a enseñar. Entonces yo creo que él mm, cumplió muy bien el enseñarme, ¿no? Y ahora, a esta edad donde tengo mis hijos y donde todos esos recursos han venido a ser una facilidad muy grande, la verdad, para poder sacar a mi familia adelante, ¿no? Y ahora regresar a estar juntos de nuevo y ser parte, ¿no? De esta entrevista, pues dices tú, Señor, es increíble, ¿no? Es increíble que no entiendo el por qué mm, hay procesos de pausas, ¿no? mm, Pausas en las personas, en las amistades, en los ministerios, pero siempre habrá una oportunidad, ¿no? Hacia la unidad, hacia el perdón, hacia la mm, restauración. eso. Y ahí es donde yo te hablaba, Pastor Efraín, la Ujú, cuestión de prestar un oído al Espíritu Santo, mm, bajar el orgullo, la mm, altivez, el pensar que tú puedes y el poder decirle, Señor, guíame, dime qué debo hacer. mm, Y fue cuando en ese momento él me dijo, necesitas alimentarte, bro. mm, Necesitas alimentarte espiritualmente. Y,
Y tengo ese sueño con el pastor Tomás. Yo, al que menos quería soñar, lo soñé, y una plática tan amena en el sueño que se cumplió. Las 3 pláticas se cumplieron, platicamos. Le dije, Tomás, yo no vengo buscando ministerio. Yo solo vengo haciendo caso a algo que el Espíritu Santo me dijo. Y esto, pastor, vino a representar una ayuda al matrimonio más. Mi esposa encontró más amistad con Karen, con nosotros, con Tren, con la iglesia. Entonces mis hijos ahorita ya están llegando más constantes. Entonces este año y medio ha sido de mucho fruto. Entonces por eso te digo, un mentor va a impactar tu vida y las siguientes décadas que Dios te dé. Entonces estoy muy contento, ¿no? Y agradecido que tuvimos esas personas en nuestras vidas. Entonces es algo muy bonito. Es recomendable buscar ese mentor. Y pues qué bien, ¿no? Que Dios te lo ponga, te diga este es. Y confiar. Y hay problemas, o sea, hay problemas, hay procesos. Pero vale la pena sujetarse, ¿no? A la voz también de aquellos que tienen experiencia. No son perfectos, pero con el simple hecho de que tengan un amor para darte tiempo, para pasar tiempo contigo, no cualquiera lo hace. Créeme, no cualquiera lo hace. Entonces, estoy muy agradecido con Dios por colocarme en esa posición con Tomás y su esposa. Tengo una pregunta para ti, porque 8 años en la escuela antes de graduar y en la coche, habla con nosotros sobre 2 y 3. ¿Es 300? 2 y 3 años en su ministerio ahora. 13 años. 13 años en su ministerio ahora. ¿Qué es la importancia de consistencia, de comitar, de perseverancia? Sí, perseverancia, y tiene fidelidad en lo que estás haciendo. ¿Qué es la importancia? Porque dices que hay problemas, y por muchas personas el problema es la razón para quitar, es la razón para no quiero estar en este lugar a causa del problema, pero en tu situación, 8 años en una locación, muchos años en su ministerio ahora, ¿qué es la importancia de comitar y de fidelidad en lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es la importancia de este? Yo recuerdo algo hay unas palabras que Tomás me decía mucho. Me decía, esas palabras que me estás mencionando, sea fiel, ¿no? Eran las palabras que él usaba, ¿no? Sea fiel. Tanto cuando yo estaba en el ministerio, en la escuela, en la iglesia aquí en Boca del Río, como cuando hubo el espacio de separación, cuando llegábamos a vernos, me decía, sea fiel. Sea fiel. Entonces, hay una importancia muy grande, porque la fidelidad te lleva a mostrar de alguna manera un respeto que las personas te los puedes ganar. Una persona inconstante en sus caminos, de alguna manera crea una falta de respeto a las personas, porque hay personas que en el proceso confían en ti. Pero imagínate si a los 2 años dices, no, ya estoy cansado, puros problemas, ya me voy, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que nos hayan discipulado en la palabra nos dio moralmente actitudes que nos decían, no te rindas, tienes que avanzar. Porque yo recuerdo en las clases cuando Tomás nos decía, ustedes tienen que estar capacitados tanto si van al área rural o al área urbana. Tienen que estar capacitados, porque va a haber momentos, se van a llegar iglesias donde no hay una economía. Y para muchos el factor económico es decir, pues, primero mi familia y ya me voy, ¿no? Entonces, yo creo que es importante el discipulado que tú estés recibiendo, porque a base de ese discipulado vas a poder llevarlo a cabo. El decir, bueno,
¿por quién estás aquí? ¿Por quién estás en la escuela? ¿Para quién estás? ¿Para cuando el ministerio es bonito contigo o porque te apoyan? Y cuando hay problemas, ¿a quién sirves, pues? Yo creo que ese es el punto de definir, decir, no, yo estoy aquí por Dios y sí hay problemas, pero mi llamado es firme. Entonces, eso, el estar en la escuela tanto tiempo nos ayudó a nosotros a una capacitación para cuando llegamos a pastorear la iglesia de las Flores. Y es una iglesia muy pequeña, ¿no? Llegamos a encontrar una iglesia dividida. La gente, el pastor que estaba ahí se dividió la iglesia, quedaron muy poquitos miembros y nos ha costado como 13 años, ¿no? Para estar haciendo servicios en el templo. La gente no quería ir al templo. Ahorita ya van varias familias y es una bendición. Entonces, yo creo que un punto especial ahí es el discipulado de la palabra. Entender que fuiste discipulado para seguir a Jesús. Y aunque no lo entiendes muy bien en el momento, sí te duelen circunstancias, ¿no? Con el liderazgo, problemas con la gente. Pero cuando llega el momento de decir, ¿a quién estás sirviendo, pues? O sea, ¿por quién estás siguiendo? ¿Solo para mostrar que eres un pastor o porque tienes ministerio o a Jesús? Entonces, eso sí Dios trató conmigo y me hizo ver que sígueme a mí, Braulio. A mí me llama mucho la atención ese verso que dice en el libro de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este proceso me enseñó, ¿no? Me enseñó ese verso a entenderlo, que mi vista debe ser puesta en Jesús. Y cuando pones eso como prioridad, la gente a tu alrededor sale beneficiada. Pues. Sale beneficiada. ¿Y qué es las, cómo se dice en español? Consecuencias? ¿Qué es el final, la terminación? ¿Qué es lo que ocurrió cuando no hay fidelidad? ¿Qué ve en su tiempo en ministerio? ¿Cuándo ocurrió cuando no hay fidelidad? Fíjate que cruzamos un proceso así que en las Flores. Llegó un proceso cuando estábamos en el desánimo, cuando no había una fidelidad de alguna manera genuina, ¿no? Que ibas porque tenías que cumplir, porque eras el pastor, pero en medio del cansancio de repente no éramos tan fieles en ir constantes, ¿no? Los 2 o 3 días a la semana, ¿no? Entonces la consecuencia que era ahí, que estábamos provocando que la gente fuera inconstante también. Al ser nosotros inconstantes en nuestro llamado, estábamos viendo frutos de inconstancia en la gente. Entonces, cuando nosotros, Dios me dice, tienes que alimentarte, Braulio. Busca dónde alimentarte. Yo tengo muchos amigos pastores en Guasave, pero el Espíritu Santo me dijo, ve y aliméntate en Boca del Río. Y digo, ¿por qué Boca del Río? Pero créeme, eso fue algo tan audible, tan especial, que yo sabía que el Espíritu Santo hablándome, diciéndome, tienes que alimentarte. Cuando empiezo a alimentar mi vida espiritual, mi corazón, la amistad, nosotros empezamos a ser más constantes a estar yendo más constante a la iglesia, a pastorear. Y ahorita ya hay varias familias, ¿no? Ya hay varias familias, ya tenemos sueños de levantar el templo, de poner las ventanas, de poner las puertas, de defender lo que Dios nos dio, pues de cuidarlo, de dar testimonio. Entonces, sí hay consecuencias tanto en una decisión incorrecta a una correcta. Y yo creo que nosotros fuimos testigos de las dos, de la inconstancia y de la constancia. Hay diferencia. Wow, qué interesante eso, qué importante el discipulado. Qué buena respuesta, pastor, y yo creo que verdadera, muy bíblica, como qué es eso que tiene que ver con la fidelidad, con permanecer, estar, perseverar, ¿no? Y yo creo que justo lo que dices es discipulado. Me gusta mucho entender esto de discipulado, lo que significa ser un discípulo, porque a veces como que no tenemos muy claro eso, ni siquiera los cristianos, ¿no? Que decimos ser discípulos de Jesús. Y como es justo lo que dices, un discípulo no solo es un alumno, no solo es un estudiante, ¿no? Sino que un discípulo es alguien que realmente está comprometido con vivir lo que se le está enseñando, llevarlo a la vida, llevarlo a la práctica,
a una realidad en su vida, no solo está tomando notas y ya, no solo está aprendiendo y ya para que quede ahí, sino es alguien que ha decidido aprender, que ha decidido ser discípulo para poner por obra. Y eso fue lo que Jesús nos enseñó siempre. Y Jesús decía siempre que su deseo era que los discípulos dieran fruto, ¿no? Que ellos permanecieran y que pudieran dar fruto. Y qué interesante eso, porque hablabas también sobre esto que es una realidad en el ministerio, que es parte de lo que tenemos que hablar cuando hablamos de ministerio, cuando hablamos de este gozo, de esta vida victoriosa, pero que también hay momentos que tú mencionaste mucho, mientras nos ibas platicando, mencionaste sobre esos momentos donde te cansas, esos fracasos que hay también, y el ser humilde para darte cuenta de que te equivocaste, de que hubo un error, de que necesitas arrepentirte, de que lo que tú decías, ser humilde, pedir perdón, perdonar, buscar la restauración, a veces momentos donde quieres renunciar y aún ahí en esas relaciones de amistad encuentras bendición, ¿verdad? Justo en esos momentos en que estás como desmayando, en que quieres renunciar. Qué importante es eso. ¿Qué has aprendido de esos momentos? Porque es esta realidad, que hay que hablarlo, que hay que decirle a los que están entrando al ministerio, que hay que decirle a los que están graduándose de la escuela de ministerio y que van muy emocionados, muy animados a decir, voy a ser pastor, voy a ser evangelista, voy a abrir la iglesia, pero esta realidad es importante. ¿Qué les podemos compartir? ¿Qué puede escuchar este joven graduado de la escuela de ministerio, así como tú, una vez, ¿no? ¿Qué tiene que tener en cuenta sobre esta realidad de que va a haber tiempos de tristeza, va a haber tiempos de desánimo, va a haber momentos donde quieres renunciar? O sea, no es como que, yo soy el mero mero y nunca he querido renunciar, yo soy el mero mero y nunca he fallado. No, esa realidad de reconocer los errores, ¿no? Fíjate, pastor, que hay mucho, ¿no? Que en el ministerio se guarda, ¿no? Se guarda en el pecho, en el corazón. Muchas veces por mantener una apariencia, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? La mayoría te expresa bien y guardas, ¿no? Muchas cosas. Y algo que yo siento que Dios ha estado obrando en mi corazón ahorita es, y le estuve aconsejando a mis hijos, porque mis hijos están orando, ¿no? Por entrar a la escuela de ministerio en un tiempo. Y yo les dije, yo no, qué gozo, ¿no? Qué gozo que tu hijo te diga, quiero entrar prepararme, ¿no? En la teología, en la hermenéutica, qué precioso, ¿no? Pero yo sí les quise decir algo. Mira, Jesús, hay que seguir a Jesús en tu escuela, en la escuela de ministerio, en tu trabajo. No quieras entrar a la escuela solo porque quieres desafanarte, ¿no? Hay que ser cristiano donde estemos. Pero si Dios te está llamando a la escuela, hay que obedecer y entrar a la escuela. Pero si estás en preparatoria o estás en la universidad, hay que seguir siendo cristiano. Hay que seguir leyendo la Biblia. Hay que seguir predicando el evangelio. Hay que seguir siendo luz. Entonces, algo que me gustaría comentarle a los graduados, a los que ya están trabajando en el ministerio o los que entraron a la escuela de ministerio en este tiempo, es poder decirles, céntrate en ese verso, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí no hay falla. Ahí no hay falla. O sea, tu mirada es en Él. Si luchas con el maestro, si luchas en el programa, en el sistema, a doblar rodillas y decirle, Señor, aquí estoy una vez más. Estoy luchando. Pero estoy en mi llamado, pero estoy luchando. Entonces, mientras más doblemos rodillas, mientras más nuestra mirada esté puesta en Jesús, tú vas a avanzar. Yo creo que la tormenta no dura para siempre. Aún el fuego no dura para siempre. Hay un proceso, pero ese proceso es para un crecimiento para ti. Entonces, en ese proceso, si Dios te dice a ti, ve y pide perdón, hay que ir a pedir perdón. Si Dios te dice, ve a la unidad, hay que ir y caminar hacia la unidad. Y hay momentos que la carne no quiere. Pero como dices de canto, ¿no? Más de ti, Jesús, menos de mí. Entonces mi consejo es ese. Yo creo que te librarías de mucho proceso si tú dijeras, ¿sabes qué? Yo sigo a Jesús. Aquí estoy. ¿Qué me toca hacer, Jesús? Estoy aquí. ¿Qué me toca hacer en esta situación con la escuela? Me quiero ir. Creo que ya no quepo aquí, ¿no?
Ahora estoy recibiendo, antes recibía puras flores, ahora recibo puros problemas, porque no es la misma ser el líder a ser el estudiante que te toca decir. Pero cuando toca que dicen de nosotros, hay una gran diferencia muy grande. Y ahí es donde de repente queremos correr, porque de repente no estamos conectados a para quién estamos haciendo las cosas. Entonces, yo creo que es un proceso normal, pero ese proceso Dios lo quiere usar para que tú digas, Señor, yo no te dejo. Estoy desanimado, estoy triste, estoy llorando, me quiero ir, pero no te dejo, Padre. Porque hasta que tú me digas que salga de aquí, salgo. Hasta que tú me digas, me muevo, me muevo. No es fácil entenderlo. A mí me costó tiempo, pero mi consejo sería, céntrate en Jesús. Que para una persona que es en una de las situaciones que hay problemas con el maestro o en su trabajo, en unas de situaciones, ¿qué puedes decir a esta persona prácticamente cómo remueve su mente a la situación y entrar en el trono de Dios? ¿Y qué puedes qué puedes decir a esta persona? ¿Qué es algo que la persona hacer en este día que ayuda a ellos, que ayuda a él con remueve su cuerpo, su carne, su mente, su corazón de la problema y ayuda con los ojos que ve Cristo? ¿Entiendes la pregunta? Sí. Yo creo que ahí, cuando nosotros empezamos a sentir, ¿no?, el síntoma del enojo, la molestia, el chisme, la crítica, la división, ya son síntomas donde la carne está creciendo. Ya es lejos de saber qué le tengo que decir a la persona, tengo que empezar a pensar, ¿por qué estoy tan enojado? ¿Por qué me estoy dividiendo? ¿Qué me está pasando? Quizás te estás alejando del tiempo de oración, de cantarle a Jesús, de ir a solas a platicar con Dios. Entonces, yo creo que los síntomas de la carne tienen propósitos, y si los tomamos para positivamente, pueden ser unas alertas. Hey, te enojaste, le gritaste a tu esposa, le gritaste a tu jefe, ¿qué está pasando contigo? Bueno, que la carne está creciendo y el espíritu, de alguna manera, está menguando. Entonces yo creo que ahí es una alerta tanto para el que está en el ministerio o un cristiano normal que está trabajando en una empresa o un simple esposo o una esposa o un hijo, ¿no? Decir, ¿por qué estoy así? Creo que mi condición espiritual se está descuidando. Entonces necesito atender el problema donde lo descuidé. ¿Dónde? En mi relación con Dios. Porque ahorita estamos tratando con unos amigos en la construcción, estamos trabajando 4 personas y estamos en unos proyectos. Y hemos encontrado ese tipo de problemas, ¿no? Enojo, molestia y todo. Pero me dijo uno de ellos, estuve a punto de salirme, de irme, de dejar el trabajo, pero el momento que empecé a escuchar una alabanza, el Espíritu Santo me empezó a apaciguar y siento que no es lo correcto dejar el trabajo. Entonces, de ese momento la persona empezó a orar más, me dijo, pastor, llegamos al trabajo y me dice, pastor, ¿me ayudas a orar? Porque queremos empezar este día orando para que Dios nos ayude. No dejó de haber problemas, hubo más problemas, pero supimos resolver porque teníamos la oración a la mano, la palabra a la mano, el Espíritu Santo con nosotros, y ahorita terminamos esa barda y la terminamos en victoria. Entonces yo creo que, como dice, ¿no?, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces es bíblico las pruebas, es bíblico la tribulación, vamos a cruzarla. La cuestión es cómo nos agarra las pruebas, en qué situación estamos espiritualmente cuando llegan las pruebas. Si salgo de casa sin orar, sin leer, sin pasar un tiempo con Dios, claro, ¿no?, que
el enemigo me va a agarrar descuidado y en una de esas estoy enojado, estoy molesto, estoy iracundo, estoy molesto con la iglesia. Entonces yo creo ahí recae mucho el atender el problema hacia lo que hacia tu situación espiritual. Wow, bueno. Nos quedamos, yo creo que nos quedamos pensando, ¿no? Muy profundo. Me gusta mucho que dices que es un alerto. Sí. Porque en el mundo pienso que sus emociones son sus emociones, pero en Cristo sus emociones son alertos. La paz es un alerta de la presencia del Espíritu, sí. y enojado es una alerta de la presencia del carne, del enemigo. Y me gusta este punto mucho. Gracias por me gusta este punto mucho. Sí, y fíjate, te lo comparto porque ha pasado en mi vida, pues el Espíritu Santo me ha hecho mostrar, decir, esta es tu condición, Braulio. No hay otra cosa. No es que tu esposa es mala, que tus hijos son malos. No, es tu condición. Sí. Y me ha dado vergüenza muchas veces, ¿no? El tener que ir y decir, amor, perdóname, hijos, perdónenme, o trabajadores, discúlpenme, yo fallé, ¿no? Y le duele a la carne, pero es mejor ir y empezar a decirle, Señor, ayúdame, porque no quiero ir otra vez a tener que ir a pedir perdón. Hay que tener paciencia, hay que Dios nos ayude. Claro que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, pues. ¿Qué dijo Jesús? Les dejo al Consolador, dijo. Al Espíritu Santo, al Paracleto. Entonces, lo tenemos ahí. Lo que pasa que de repente pensamos que podemos hacer las cosas solos, pues, y pues yo creo que son alertas para nosotros, para decir, hey, regresa a mí, ¿no? O como cuando la mamá, ¿no? Te dice, hey, ¿a dónde vas? Ven, no te vayas hacia allá, ¿no? Yo creo que el Espíritu Santo ahí está diciendo, hey, ¿te estás enojando? ¿Qué está pasando? Si no tienes cuidado, vas a causar un gran problema, ¿no? ¿Cuántos ministerios se han dividido por un enojo, una molestia, una diferencia? ¿O cuántos amigos hemos perdido porque yo quiero defender mi punto de vista, ¿no? Y de repente nos damos el espacio al Espíritu Santo para que nos diga, este es el camino a seguir, este es el camino. Y pues Dios nos ayude, ¿no? Dios nos ayude los años que Dios nos dé de vida, ¿no? Qué bendición recordar eso, recordar que en el ministerio, en este camino, tenemos al ayudador, al Espíritu Santo. Amén. Yo creo que no hay falla en eso, ¿no? No hay falla. Ya sabemos a dónde tenemos que ir, ¿no? Sí. Como dices, como el hijo, ¿verdad? Ya sabe a dónde tiene que ir, ya sabe que hay que volver a papá, hay que volver con mamá. Qué bonito eso nos da paz en el ministerio, porque vienen esos momentos donde algo se nos atravesó, algo nos quitó la paz, algo nos hizo tropezar, ¿no? Pero no hay falla, como dices, una y otra vez. No tenemos que andar buscando el problema, no tenemos que andar complicándonos. Sí. Ya sabemos que tenemos que venir con el Espíritu Santo y decir, Señor, esta alerta me ayudó a entender que no ando muy bien. Muéstrame dónde ando, muéstrame en qué estoy fallando. O ya sabemos, ya venimos y solitos, Señor, perdóname porque descuidé la comunión contigo, perdóname porque descuidé mi tiempo de oración, mi tiempo de la palabra. Y qué hermoso como ahí está ese ayudador siempre con nosotros, ¿no? Así es. Y qué interesante lo que decía sobre cómo el ser fieles se trae un fruto, ¿verdad? Trae una cosecha que se puede ver en el ministerio, se puede ver en la iglesia, pero también el descuidar, el ser infieles, también trae sus consecuencias, también cosechamos lo que sembramos, ¿no? Y cómo ha sido eso en el ministerio, en esta obra donde estás ahora pastoreando en el Aposento Alto, la iglesia del Aposento Alto en Las Flores, aquí en Guasave, Sinaloa. Nos platicabas que llegaste en un momento bien crítico, bien difícil para esa iglesia, para esa congregación. Pero, y qué interesante eso, porque nos platicabas también cómo saliste de aquí, como conectando con ese mentoreo, ese discipulado que llevaste aquí. Qué importante lo que tú nos comentabas. No querías salir,
sin la oración de el pastor Tomás, ¿verdad? Que era tu líder, que era tu pastor, pero tú esperaste, tú quisiste salir con la bendición de él para ir a donde Dios te había hablado que tenías que ir. También ahí es un punto importante, cómo hay seguridad de que Dios nos está hablando algo, que cuando realmente estamos prestando oído al Espíritu Santo y Él nos muestra cuál es el siguiente paso donde debemos ir, pues por eso tenemos líderes también, porque Dios nos va a confirmar cuando ellos nos bendicen, cuando ellos nos dicen adelante, porque realmente ese es nuestro gozo cuando estamos discipulando a alguien, ¿no? Aunque llegue el momento donde a veces tienen que ir lejos, tienen que ir a otro lado, pero el gozo que tenemos es que siguen practicando lo que les enseñamos, que el Señor los sigue usando, que el Señor los sigue llevando. Qué importante estos líderes que no se enseñorean, como dice la Biblia, ¿verdad? Sí. Que no te enseñorees de las personas, sino que simplemente les pastorees con ese amor. Y qué importante esa sujeción que debe haber en nosotros como líderes, como pastores, porque también viene el fruto, ¿verdad? De que también hay personas dispuestas a caminar así en ese discipulado con nosotros. Pero entonces, ¿cómo ha sido ahora en esa nueva obra donde nos platicabas? Pues había división cuando tú llegaste, es un lugar que hasta ahora sigue siendo de mucha lucha espiritual. Yo recuerdo que siempre platicamos eso cuando vamos a las flores, a las vigilias o a los eventos que ustedes como iglesia tienen y participamos en esa unidad. Yo creo que sigue habiendo ahí mucho que hacer, ¿verdad, pastor? Sí. Mucho trabajo. ¿Cómo está esa onda? ¿Cómo está la situación en este momento? Yo puedo sentir eso. Siempre que hablamos de ministerio, también creo que es importante hablar de esta realidad espiritual, de esta lucha espiritual, de que estamos en la guerra, ya lo hemos mencionado antes, y que pues hay siempre estas adversidades, ¿verdad? Estos ataques, y que estás en una zona muy pesada en lo espiritual también, donde hay mucho trabajo que hacer, donde no puedes desmayar, y te has podido dar cuenta de eso, ¿no? Como cuando tú andabas con esta frivolidad, ¿no? Cuando no somos muy serios en lo que estamos haciendo, pues es como casi somos la burla, ¿no? Del enemigo, porque realmente no hay algo bueno, algo duradero sucediendo. Pero ¿cómo ha sido este caminar de irte afirmando? ¿Cuánto tiempo llevas como en afirmarte? ¿Qué estás viendo que está sucediendo, que Dios está haciendo? Queremos saber de eso porque vuelve a lo mismo, todo se entrelaza, ¿no? Como Dios te permitió formarte aquí en la escuela de ministerio, ahora estás en esta iglesia, ahora estás pastoreando ahí en este ejido. ¿Cómo está? ¿Cómo es esto? ¿Cómo estás viviendo ahora el ministerio? Pues algo interesante, ¿no? Nosotros pertenecemos ahorita a Aposento Alto y pues estamos conviviendo con la Aposento Alto en Tepic, en Celaya, también en Basiroa, y pues tenemos algunos mentores ahí en Estados Unidos, nuestro pastor consejero Kevin Matthew, y pues una de las cosas cuando hemos tenido nuestras juntas anuales, que de parte de los pastores me decían, Braulio, ánimo, me decían, hay que ser constantes, ¿no? Hay que echarle ganas a la obra. Entonces, aprovechando que Dios nos estaba alimentando, nutriéndonos nuestro corazón, fortaleciéndonos en este proceso con Calvary, llegó ese proceso pues a decir, bueno, hay que echarle ganas, ¿no? Por lo menos tenemos que llegar y ser fieles los días de reunión. Y un día llegamos a la iglesia y de repente la miré llena, porque tenemos un árbol grande, ¿no? Y te lo recuerdas, Caleb, ahorita que fuimos, un árbol grande. Y de repente llegamos en la semana y estaba lleno de hojas abajo y todo sucio. Y me dio mucha vergüenza. Me dio mucha vergüenza por mí, pues. ¿Cómo puedes tener esa basura o ese descuido? ¿Por qué no hay que llegar en la semana a ponerlo? Pero algo que Dios me hizo ver ahí fue, hay que ser testimonio, hay que ser ejemplo a las personas. Y eso me pegó muy duro. Y yo le dije, Señor, perdóname. Lo siento. Yo casi llorando le decía, lo siento, Señor, de verdad.
lo siento, yo voy a pagar para que alguien pueda atender el lugar. Y sí, como 7, 8, casi el año, estuvimos pagando una persona, como 6 meses ya, pero ya agarramos un ritmo, ¿no? Donde el lugar está más limpio, el lugar está dando testimonio, la gente se acerca a platicar con nosotros. Tuvimos ahorita nuestro festival de Samaritan Pool, Festiniños. Entonces estamos conectándonos con la comunidad ya nos ve más presenciales, pues. Ya nos ve que nos interesa la comunidad, que nos interesa de alguna manera las instalaciones. Entonces, yo creo que la constancia, se sabe cuando un pastor o alguien en el ministerio tiene constancia. Tu vida, tu familia, la obra que tienes va a reflejar. Entonces, cuando Dios me dijo, ¿qué estás reflejando, Braulio? No solo es solo decir, soy el pastor allá, es atender tu llamado, a defender la bandera que traes. Si eres un pastor, si eres un maestro, pero hazlo bien, porque eres una persona de alguna manera que Cristo, representas a Cristo, pues representamos a Cristo, a Dios. Y créeme, hermano, que ha sido estos meses muy bonito porque Dios nos dio esa lección, pues nos dijo, hijo, hay como cuando papá llega y te dice, hey, hay que limpiar la cama, ¿no? Hay que limpiar tu cuarto. O que llegue a tu obra y te diga, hey, hay que atender la gente. Hey, Efraín, hay que ir y visitar los hombres. Me explico, yo puse ese ejemplo de basura en el templo para hacerte ver que algo te va a decir Dios que quizás estés desatendiendo y hay que atenderlo. Muchas veces tienes que invertir dinero, tienes que invertir tiempo, pero Dios lo suple. Dios lo suple. Créeme, no faltó dinero para la mensualidad, le estuvimos pagando a un joven y no era mucho el pago, pero como era de la iglesia, pues él lo ocupaba y lo hacía muy bien, lo hizo muy bien, que la iglesia esté limpia, esté mejor, tenga una buena imagen. Entonces, sí debemos nosotros prestar atención. ¿Cómo va nuestro ministerio? Ahí refleja si realmente tienes una constancia, una fidelidad. Bueno. Como dice, por sus frutos los conoceréis. Bueno. Tengo una pregunta para ti que es una pregunta para todos los que quieren testimonios de. Es ¿qué es Boca del Río? Boca del Río. ¿Qué es Boca del Río? ¿Qué significa para ti? ¿Qué representa Boca del Río? Sí, ¿qué representa Boca del Río? ¿Qué es Boca del Río? Sabes que cuando me llama mucho la atención tu pregunta, porque cuando Pastor Tomás llega aquí y nos empieza a decir que íbamos a tener estudiantes de diferentes partes del mundo, yo decía, ¿cómo? ¿Cómo va a representar Boca del Río al mundo? Entonces lo que yo aprendí de mi Pastor Tomás es que es un representante, el misionero ante el mundo, ante México. Hay diferentes estudiantes ya graduados que están en el ministerio. Unos están de pastores, otros de copastores. Sus vidas fueron impactadas, ¿no? Entonces pienso que es un representante misionero para México y para el mundo. Y Dios lo va a ir haciendo de esa manera. Eso es una representación que yo veo en Boca del Río en la cuestión ministerial. Wow. Pues gloria a Dios, qué bendición, pastor, poder escuchar esto, ver cómo aún no termina esta historia, ¿no? Creo que hemos podido escuchar cómo inició, cómo de emocionante ha sido todo esto, esta vida ministerial, pero wow, queremos seguir más adelante, ¿verdad? Poder seguir platicando contigo y seguir enterándonos de lo que Dios sigue haciendo en el ministerio, de lo que Dios sigue haciendo ahí en Las Flores. Y wow, puedo ver en lo que hoy hemos platicado la bendición
el fruto del discipulado, de nosotros como ministros, como siervos de Dios, como hombres de Dios, estar dispuestos a invertir nuestra vida formando discípulos, capacitando líderes, enseñando la palabra y ver cómo hay grande recompensa, como dice la Biblia, en esto, y qué bendición es poder ver a aquellos a quienes discipulamos, como te podemos ver ahora a ti como un ejemplo de lo que sucede aquí en Boca del Río, aquí en la Escuela de Ministerio, que es algo real, vidas reales, familias reales, que ministros reales, ¿verdad? Ver lo que Dios ha hecho en este lugar es una gran bendición. Eres un testimonio vivo de lo que Dios hace aquí, y pues damos gloria a Dios por eso, pastor. Sí, que el Señor gracias. nos ayude a nosotros también a seguir haciendo esa obra. Gracias a ustedes, una bendición, y pues siempre hay una oportunidad, ¿no? De la unidad. Dios les bendiga. Amén. Gracias por sus oraciones por la Iglesia de las Flores. Amén. Buen día.